¿quién te ha diagnosticado el autismo? Bueno, una psicóloga, un pediatra me dijo, una terapeuta de lenguaje, entonces es como que ya. El autismo no es solamente un checklist de sintomatología diagnóstica por un manual, ¿ok? Y acá, hate para Mabel. Realmente son muchos los canales mal informados por los que un padre suele ir para hacer ese diagnóstico. Un diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo tiene mucha coexistencia con un papá que también no ha sido diagnosticado. Hay mucha desinformación y ansiedad alrededor del diagnóstico, sobre todo del autismo. Así que hoy vamos a tocar un tema clave para los padres. ¿Quién diagnostica el TEA? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar hoy día con este episodio. Tenemos una invitada de lujo, una persona a la que conozco, a la que recomiendo desde hace muchos años, y es Mabel, neuropsicóloga, magíster en neuropsicología clínica. Gracias, Mabelita, por estar aquí. Tanto tiempo que conversamos y ahora vamos a poder un poco ayudarlos con un tema que para mí es vital y ya lo hemos venido conversando por mucho tiempo, y es ¿quién diagnostica el autismo o el TEA? ¿No? Cuéntame un poquito para que los papás sepan, ¿de dónde sale la neuropsicología? Tú eres psicóloga, luego estudiaste algo. Cuéntanos para que los papitos sepan. Listo, Claudia, gracias. Gracias por la invitación también y felicidades por tu programa, por este podcast donde nos vas a ayudar un montón, vas a ayudar mucho a los papás en todo este proceso de entender lo que en nuestro mundo incluso es complicado comprender, ¿cierto? Exacto. Por eso tenemos que conversar tanto entre profesionales. A ver, los neuropsicólogos, las neuropsicólogas somos especialistas que hemos estudiado 5 años de carrera de psicología, que nos hemos especializado en psicología clínica y luego de eso hemos hecho una maestría para poder ser magíster en neuropsicología clínica. De hecho, es todo un proceso el que tenemos que llevar para poder llegar a tener esta especialización, ¿no? Actualmente hay muchos diplomados de 6 meses, especializaciones de 3, ¿no? Que ahí también hay que como tener mucho cuidado. Sabemos que en este mundo del intrusismo, en este mundo de querer del capacitismo, a veces tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero no, o sea, los neuropsicólogos tenemos que llevar una maestría para poder formarnos y especializarnos. O sea, estudian la carrera y luego, ¿cuánto tiempo de maestría? A ver, depende mucho también de dónde estudies, ¿ok? Porque acá en Perú la mayoría de maestrías en neuropsicología duran 2 años, 2 años y medio, más tu tesis para poderte graduar. En otros países tenemos entre el año y medio, ¿no? Yo me especialicé, yo estudié una maestría en España, fue casi 1 año y medio de especialización. Perfecto. Ya conociendo eso, porque es importante que sepan quién es el profesional, ¿no? Porque de hecho te deben decir, como a mí que me dicen doctora, o me dicen Miss, no soy doctora, tampoco soy profesora, te debe pasar lo mismo. Uy, sí. Doctora, licenciada, Miss, profe, de todo un poco, ¿no? ¿Neuropediatra en algún momento te han dicho? Sí han confundido en algún momento porque por el tema neuro creo que a veces hay un poco de confusión y ahí hay que ayudar un poco a los papás a hacer esta diferenciación, ¿no? Los neuropsicólogos hemos estudiado 5 años de psicología y nos hemos especializado en neuropsicología clínica, en el estudio un poco más profundo del cerebro para poder comprender los procesos. Mientras que los neuropediatras, los neurólogos, son médicos, doctores que se han formado durante todo su proceso en medicina y se han especializado, así como un gastro, ellos se han especializado en neurología o en neuropediatría o en psiquiatría, ¿no? Que son casi siempre los profesionales con los que trabajan. Perfecto, eso para mí es importante aclararlo para los papás, para que sepan el tipo de profesional que tiene que abordar ciertas áreas. Y ahora viene la pregunta del millón, y aquí sí quiero hacer mi catarsis como terapeuta de lenguaje. Siempre que me llegan niños a Comunícate, en el centro donde laboro, vienen para evaluarse y la mamá dice, ya mi hijo ha pasado por una evaluación, ya le descartaron y le han dicho que tiene autismo, TEA.
Y yo le escribo, ¿no? Conversamos, ¿y a quién te ha diagnosticado el autismo? Bueno, una psicóloga, un pediatra me dijo, una terapeuta de lenguaje, entonces es como que ya. Y es importante y es donde tengo que aclararles quiénes son las personas que pueden hacer el diagnóstico y el descarte del TEA o del autismo. Y te hago la pregunta puntualmente para que todos lo sepan. ¿Quién sí puede diagnosticar o descartar el autismo o el TEA? Eso es algo muy importante. De hecho, con todos los trastornos del neurodesarrollo, incluyendo la condición del espectro autista, todavía hay mucha confusión y es válido que haya esta confusión. De hecho, algo que creo que es sumamente importante entender es que este diagnóstico tiene que ser multidisciplinario. ¿Ok? Yo creo que eso es súper importante entenderlo. ¿Quién te va a dar la etiqueta diagnóstica? Puede ser un neuropediatra, un neurólogo, un psiquiatra o un neuropsicólogo. O también en algunos centros, acá en Perú sobre todo, no hay muchos neuropsicólogos y los que suelen acompañar este proceso diagnóstico suelen ser psicólogos clínicos que tienen algún tipo de formación en neurodesarrollo o en evaluación. ¿Ok? Un diplomado, un curso de evaluación, que suele ser. Pero si hablamos de manera mucho más técnica, mucho más formal, mucho más bajo evidencia, y lo que dice incluso la APA, son los neuropsicólogos, por las mismas características que tiene el diagnóstico, y los neuropediatras y los psiquiatras infantiles o adultos, porque ahora cuando hablamos de un diagnóstico de autismo no solamente ya hablamos de niños, ¿ok? También hablamos de adultos. Entonces sí, somos todos ellos los que tendríamos que, o somos los que estamos destinados a hacer un diagnóstico. Ok, eso me queda claro que son, para que los papás lo sepan, que son 3. ¿No? El neuropediatra, el neuropsicólogo y el psiquiatra. Perfecto, ¿no? Ya. Y nuevamente, ¿no? Creo que uno del propósito del podcast y de este y de muchos podcasts más aquí en el programa es que el papá esté informado, ¿no? Informado con personas con bases profesionales para poder explicarlo, ¿no? Desde mi punto de vista como terapeuta de lenguaje, cuando he recibido niños para evaluar, llegan niños con padres que no saben que su niño tiene algún tipo de trastorno neurológico o el diagnóstico del TEA, llegan a la evaluación, los evalúo. Los terapeutas de lenguaje, haciendo un paréntesis, no diagnosticamos el autismo o el TEA, no lo hacemos. Podemos dar nuestro punto de vista en cuanto a señales de alerta y aún así no podemos definirlo. Aunque tengamos el ojo clínico con tantos pacientes que vemos, por supuesto, hay ciertos patrones y ciertas características, pero el espectro autista es tan amplio ahora que no es tan fácil solo guiarnos de la observación. Entonces, cuando llega el paciente y se evalúa, particularmente nosotros lo que hacemos es hacemos el diagnóstico en lenguaje, que no es el autismo, puede ser un retraso a nivel expresivo, a nivel comprensivo, un tema pragmático, algún tema funcional, ¿no? Pero no diagnósticos neurológicos. Cuando ya están llevando la terapia y vamos evidenciando que estos signos de alarma o estas banderas rojas continúan en el tiempo, es donde sugerimos al papá, ya es momento, ¿no? Vamos a sugerir que tú pases por una evaluación con una neuropsicóloga, ¿no? Con un neuropediatra, para que te puedan dar el alcance del diagnóstico. Pero siempre recalcando que para nosotros no cambia en nada la etiqueta, por así decirlo, porque vamos a seguir trabajando con las cosas que necesitan. Mi pregunta es, y para que los papás, es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cambia en algo que el papá sepa de este diagnóstico? Porque a veces el papá tiene temor, no quiere reconocer y aún tampoco entender, porque hay muchos papás que no entienden, ¿no? O sea, que lo ven, yo lo veo normal, ¿no? Hay muchos niños así, o todos son diferentes, ¿no? Cada uno se adapta a su forma, pero mi pregunta puntual es, ya cuando un terapeuta, en mi caso de lenguaje, deriva a ti, por ejemplo,
¿en qué cambia la cosmovisión del papá en cuanto a ya llevo una terapia y ahora qué hago con el diagnóstico? A ver, yo creo que es súper importante empezar a desmitificar también todo esto, ¿no? Porque de hecho es sumamente válido que un papá tenga el temor a un diagnóstico. La misma palabra diagnóstico ya nos lleva a un temor porque está muy ligada muchas veces a enfermedad, y quitarle esa mirada de no es una enfermedad, un trastorno, no es una enfermedad, estamos pasando por un proceso de entendimiento de estas condiciones del neurodesarrollo, es todo un proceso de acompañamiento en psicoeducación, definitivamente, ¿no? Los papás, y también esto es súper importante, parte del proceso diagnóstico no solamente se va a dar la etiqueta, o no tiene que ir a dar la etiqueta y a hacer un checklist de las conductas que existen, que el mismo papá ve o que ustedes como terapeutas incluso están observando, ¿no? Tiene que ir mucho más allá. O sea, un diagnóstico neuropsicológico es un diagnóstico donde lo que buscamos es entender la funcionalidad del niño. Entender cómo funciona, entender un poquito cómo esta funcionalidad puede afectar áreas académicas, áreas sociales, áreas emocionales, entender un poquito cómo el contexto también puede interferir o acompañar esta diferencia en el procesamiento del niño. Entonces, un proceso de evaluación no solamente da un nombre, ¿no? Condición de autismo, trastorno espectro autista, sino va más allá, va a esta comprensión que tiene que tener el padre de, por eso mi hijo hace tal cosa, ok, por eso a mí me cuesta manejarlo de esta manera, ok, por eso ha ido avanzando de esta forma en la terapia y ahora le está costando un poquito más. Ayuda a ustedes los profesionales que trabajan con nosotros, que trabajamos, a dar este giro de, ok, ya avancé en esto, hay una nueva evaluación, ok, entonces ahora tengo que hacer esto, y este trabajo multidisciplinario de poder acompañarnos en hacer que este niño logre un funcionamiento mucho más adaptativo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante a esto ayuda a los papás, ¿no? A tener esta comprensión de qué es el autismo, qué es el TDAH, qué es la condición de neurodesarrollo de la que estamos hablando, porque definitivamente quedarnos, y eso es un poco el riesgo, y acá viene también un poquito esta mirada que tenemos que tener entre especialistas de, oye, le das un nombre, ¿y qué sabe de ese nombre? O sea, ¿con cuántos prejuicios está llegando ese papá de esa etiqueta? Y si tú no le explicas, y si tú no lo acompañas a entender un poquito que esto no es lo que piensa, que esto no es lo que le han dicho, o que esto es parte de quién va a ser su hijo toda su vida y no está mal, ¿ok? Y que hay que acompañarlo, y cómo hay que acompañarlo, terminamos como favoreciendo y acompañando esta mitificación y este temor de los papás de no querer entender, saber o acompañar el diagnóstico de un niño. Exacto, y por eso es importante la evaluación, ¿no? O sea, ya la derivación que yo como terapeuta de lenguaje o un terapeuta ocupacional o no puedan hacer, aún el mismo psicólogo, ¿no? Hacer esta derivación es súper importante, ¿no? O sea, como te digo, me llegan muchos pacientes que no tienen ni idea de este diagnóstico, solo vienen por el comportamiento o por las dificultades en su lenguaje que son muy evidentes, y luego nosotros vamos recomendando. Al menos de mi parte como profesional no suelo de frente, y tú sabes porque siempre te derivo, no es que de frente paso una evaluación para descartar autismo porque veo que él mueve las manitos o porque camina en puntitas. Siempre le digo al papá, ¿no? Va a llevar la terapia de lenguaje y durante el proceso vamos a ir observando qué cosas van menguando, qué cosas se van quedando, ¿no? Pero sin embargo, llega el otro papá, el papá que ya fue evaluado primero por un neuropediatra o por una neuropsicóloga, y viene a la terapia y llama o escribe y dice, la neuropsicóloga, el neuropediatra me han dicho que tiene que llevar terapia de lenguaje. Perfecto. ¿Ya le hicieron su evaluación de lenguaje? Sí. La neuropsicóloga
ya lo evaluó, pero en lenguaje ya le hizo la evaluación de todo. A mí solo me han dicho que tiene que llevar la terapia de tal y tal y de tal. Y los padres, ahí es donde quizás, yo sé que tú lo recontraexplicas, pero hay profesionales que quizás no explican esa parte de que no es suficiente la evaluación neuropsicológica en el tema del tratamiento, porque para el diagnóstico es importante, pero para el tratamiento, si quieren ir con nosotros, tienen que pasar también por una evaluación, en mi caso, de lenguaje, para yo también conocer los niveles del desarrollo propios del lenguaje, teniendo en cuenta, por supuesto, la base fuerte de un diagnóstico desde un punto de vista neuropsicológico. Entonces llega el papá que ya no quiere, ya no quiero tener la evaluación del lenguaje porque ya lo evaluaron, ¿no? ¿Cómo lo explicas tú, ¿no? Cuando tú haces una evaluación neuropsicológica y vamos a hacerlo muy puntual, encontraste el diagnóstico, ¿qué le explicas al papá en cuanto al tema de las terapias? Ya, a ver, es súper importante, ¿no? Y creo que pasa en todos los niveles. Cuando llega un papá que me lo derivó el neurólogo, ¿no? Y me dice, el neurólogo me ha dicho que lo vas a evaluar y le tienes que tomar estas pruebas, ¿no? El neuropsicólogo... O sea, las pruebas te dicen que tienes que tomar. El neuropsicólogo ha dicho que tienes que llevar estas terapias. Ok, ¿qué pasa? Y acá viene un poquito a hacer una mea culpa, creo yo, como profesionales, de no terminar de entender qué es un trabajo transdisciplinario, intradisciplinario, y acompañar a los papás a entender eso, ¿no? Que cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, cuando hablamos de una condición de espectro autista, es sumamente importante trabajar en equipo. ¿Ok? Que el neurólogo ya observó cosas, que lo está derivando al neuropsicólogo, que los neuropsicólogos hemos hecho nuestro trabajo de un mapeo general del funcionamiento cognitivo, del funcionamiento emocional, del funcionamiento conductual, social, etc. Y que de acuerdo a eso hemos encontrado funcionamientos que derivan a un diagnóstico como el TEA. Luego de eso, ¿no? ¿Qué viene? Las terapias. Ok, y cuando ya vas a pasar al tema de terapias, algo que yo les digo a los papás es sumamente importante que el especialista que va a llevar el proceso de intervención realice una evaluación muchísimo más detallada y minuciosa respecto a lo que va a necesitar y hacia dónde van a ir las terapias, ¿ok? Porque vamos a llamarlo así, el mío es como un mapeo general, estamos viendo el mapamundi, ¿ok? Pero hemos encontrado que vives en Perú, entonces la especialista que ve esa parte va a enfocarse netamente en cuáles son tus necesidades en esa área, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que claro, los neuropsicólogos sabemos un poquito de esto y tenemos luces, pero a ver, tiene que trabajar que la parte orofacial, tiene que trabajar en la lengua, no en el músculo de acá, no en el músculo de por acá, no, que tiene que no solamente trabajar en las partes orofaciales, sino también en todo el proceso fonológico semántico, no, en eso no, tiene que, pero ese es tu chamba. Claro. Esa es tu chamba, ¿cierto? Yo solamente digo, ok, hay dificultades, se observa en el proceso de evaluación que hay algún tipo de retraso en la adquisición del lenguaje, o hay un tipo de retraso o hay diferenciación en el proceso de comprensión de la comunicación, pero de ahí a lo detallado lo tienes que ver tú en lenguaje, lo tiene que ver la terapeuta ocupacional en todo lo que es la parte sensorial y así sucesivamente las otras profesionales. Claro. O sea, el neuropsicólogo, para que los papás entiendan, no hace el diagnóstico del lenguaje. No. Hace el diagnóstico de la condición y ve el funcionamiento, pero y ayuda a ver este mapeo general para poder observar hacia dónde van las intervenciones que tiene que tomar ya desde la mirada del especialista, el que va a empezar a trabajar, ¿no? Porque incluso, como también yo les explico a los papás, incluso en terapias de lenguaje, en terapias ocupacionales, hay muchos modelos y es la terapeuta quien te va a explicar a ti qué modelo va a utilizar en este proceso de acompañamiento a tu niño, ¿no? Entonces, eso no lo hago yo. Claro. Y eso lo tienes que hacer la terapeuta,
pasar una evaluación y de ahí juntarse contigo y explicarte claramente cuáles van a ser los objetivos. Exacto. Ahora, otra pregunta que siempre me hacen los papás. La neuropsicóloga, el neuropediatra, y en este caso puntualmente la neuropsicóloga o tú, ¿hacen terapia? Ya, eso es importante. A ver, en neuropsicología podemos dedicarnos a evaluación y a rehabilitación, ¿ok? Hay un área de la neuropsicología que está sumamente dedicada a la rehabilitación. ¿De qué? De procesos cognitivos, ¿ok? Pero ¿qué tipo de terapia hacemos los neuropsicólogos? Los neuropsicólogos, como el mismo nombre lo dice, podemos hacer rehabilitación neurocognitiva, ¿ok? Funciones básicas como memoria, atención, ¿ok? Que es como un entrenamiento neurocognitivo, que la neuropsicología la asocia mucho más a acompañamiento en adultos mayores, en restauración de procesos, ¿ok? En la infantil también podemos acompañar, claro que sí, pero eso no significa que vamos a hacer una intervención en lenguaje o en ocupacional o en física. No, es netamente cognitiva y demandan algunos aprendizajes que hemos tenido, pero no es la intervención. Claramente no vamos a hacer una terapia de lenguaje porque no tenemos los años que ustedes tienen de preparación para poder acompañar a un proceso en terapia de lenguaje, sobre todo en niños. ¿En qué consiste una evaluación neuropsicológica? Llega el papá, puede que haya sido derivado por una terapeuta de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Yo he visto algunas conductas, sería bueno hacerle la evaluación. Llega el papá, que no conoce nada, ¿no? Que muy sutilmente se le ha hablado del autismo, pero claro, ahora los papás googlean absolutamente todo en internet, ¿no? Entonces, pero llegan y ¿qué es lo que haces, ¿no? ¿En qué consiste el proceso de evaluación? Lo primero que siempre explico a los papás es que no es una cita de un día ni de 15 minutos, ¿ok? Porque muchas veces también se tiene esa percepción. En realidad la evaluación neuropsicológica es un proceso. Es un proceso donde los neuropsicólogos buscamos evaluar todos los procesos del niño. Casi siempre se empieza con una primera entrevista con los papás porque es sumamente importante hacer la historia clínica, el motivo de consulta, entender el desarrollo del niño frente a todo este tiempo que no lo hemos observado nosotros ni lo hemos visto, incluso tener información previa de los especialistas que han estado con el niño, terapeutas de lenguaje, neuropediatras, colegio, ¿ok? Como muy importante todo esto, y después de eso son una serie de sesiones con el niño que, a diferencia, por ejemplo, de un psicólogo nada más, nosotros utilizamos pruebas neuropsicológicas, ¿ok? Pruebas neuropsicológicas estandarizadas, ¿ok? Y que a veces también se dice que el neuropsicólogo solamente es un pasante de pruebas, y eso no es verdad. Las pruebas nos ayudan a nosotros, con todo el conocimiento que tenemos, a entender cómo funciona este niño. Entonces, durante todas las sesiones que tenemos, que pueden ser 4, 5, 6, dependiendo del caso, dependiendo del niño, vamos aplicando pruebas para poder observar todo el funcionamiento. Pruebas y técnicas, ¿ok? Pruebas estandarizadas, técnicas psicológicas en las que nos hemos formado, y después de todo este proceso, a veces también nos comunicamos con ustedes, como muchas veces lo hemos hecho, para tener un poco la idea del contexto, de las terapias, de la evolución que ustedes han podido observar de ese niño. Muchas veces visitas a colegios o citas con las psicólogas de colegio, y luego de eso, después de un tiempo de poder estructurar y sistematizar toda esta información, que es sumamente importante, entregar un resultado a los papás y explicarles y hacerles psicoeducación de lo que hemos encontrado en su niño, ¿no? Entonces, es un proceso. Es un proceso que lleva mucho de comprender, y ahí viene un poco la diferencia, ¿no? Los neuropsicólogos, y por qué trabajamos en equipo con los neuropediatras, porque los neuropsicólogos evaluamos de una manera muy sistemática todo, ¿ok? Para acompañar al neurólogo, al neuropediatra o al psiquiatra a ver cómo este funcionamiento
está asociado a la sintomatología de un diagnóstico y que al final el neuropediatra junto con el neuropsicólogo digan, ok, este funcionamiento está asociado a esta observación conductual de sintomatología diagnóstica que encontramos en este manual. Y así se llega a un diagnóstico. Claro. Ahora, cuando tú realizas el diagnóstico, dependiendo qué recomendaciones terapéuticas sueles dar en la mayoría cuando has diagnosticado a un niño con TEA? A ver, por las mismas general. Características o la triada que sabemos que trae consigo la condición de autismo, y también depende mucho, ¿ok? Porque sabemos que el autismo, al ser un espectro, es muy complejo, es muy dinámico, es diverso, es muy diverso, porque tenemos niños con un autismo al cual está alterado el lenguaje, hay asociado una discapacidad intelectual, tenemos niños con autismo que no está alterado el lenguaje expresivo ni comprensivo, pero sí hay una alteración del lenguaje pragmático social y tienen altas capacidades, ¿ok? Entonces es una variación tan grande que, a ver, profesionales con los que siempre trabajamos, eso sí, terapeutas ocupacionales, eso es básico, ¿ok? El tema de terapia ocupacional es sumamente importante. Terapeutas de lenguaje, claramente, tanto a nivel de un lenguaje más de tipo expresivo, comprensivo, incluso asociados a apraxias infantiles, hasta acompañamiento en un lenguaje más de tipo pragmático, social, ¿verdad? A nuestras propias colegas, psicólogas clínicas, para el acompañamiento emocional, conductual, en habilidades sociales, ¿no? A quienes más. Últimamente estamos trabajando también mucho con los mismos médicos, ¿no? Con otras especialidades. El autismo actualmente tiene mucha coexistencia con trastornos alimentarios, por la selectividad alimentaria desde una edad muy temprana, endocrinos, dentistas, oftalmólogos, porque últimamente también se está viendo cómo las dificultades en la bidireccionalidad de la vista empiezan a traer muchas complicaciones y que está muy asociado a niños con trastornos del neurodesarrollo. Entonces ahorita hay como un trabajo muy amplio con muchos profesionales con los que tenemos que conversar, ¿no? Y que sería sumamente importante conversarlo más. Por supuesto, y mantener la información de manera bilateral y no solo entre los padres, sino entre los profesionales, porque al final nosotros somos los que también recomendamos uno con otro la evaluación neuropsicológica. Cuando haces la evaluación neuropsicológica, porque claro, también como terapeuta de lenguaje me llegan pacientes con TEA tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cómo los neuropsicólogos diagnostican el tipo de autismo? ¿Cómo presentan el diagnóstico en el informe? Esto es muy importante porque la condición del espectro ha cambiado mucho. Antes se hablaba de tipos, ahora hablamos de apoyos. ¿Ok? Es trastorno de espectro autista con necesidad de apoyo 1, necesidad de apoyo 2 y necesidad de apoyo 3, donde el apoyo es más dirigido a lo que la sociedad y el contexto tiene que hacer por la condición del niño. Hay que desmitificar también un poco eso, que hay menos autistas y más autistas, ¿ok? O sea, no es que el 1 sea menos autista, el 3 sea menos, ¿ok? Eso es total y completamente erróneo. El nivel es por el apoyo que la persona va a necesitar. Y cuando tú haces una evaluación, y esto también es súper importante, cuando tú haces una evaluación a nivel de funcionalidad, no solamente de diagnóstico, donde pones, ok, hay un trastorno espectro autista, el nivel de apoyo puede variar mucho, porque un niño con altas capacidades, que no tiene muchas dificultades en el lenguaje, pero sí tiene un nivel de restricción a nivel de la flexibilidad cognitiva un poco más amplia, puede no necesitar apoyos en el colegio, pero puede necesitar muchísimos apoyos a nivel social. O un niño con dificultades en el lenguaje puede ser un niño muy funcional en casa, pero necesitar mucho apoyo en el colegio. Sí, entonces, el nivel de apoyo es muy subjetivo y muy
de nuevo, muy ambiental, es de acuerdo a la barrera a la cual se va a enfrentar la persona con esta condición, que tenemos que hacer entender a las personas que ese es el nivel de apoyo, ¿ok? Porque si no seguimos como... se sigue malinterpretando este nivel de apoyo, este tipo que se hablaba antes y que ahora felizmente ha cambiado y nos ayuda a ver más el tema de la funcionalidad y cuáles son los apoyos que necesitamos dar a la persona y que este nivel puede cambiar. O sea, un niño con un autismo nivel 2 en algún momento puede ya no necesitar apoyo, entonces tiene un autismo nivel 1, un niño con autismo nivel 1, una crisis muy fuerte, un burnout autista, una crisis sensorial muy amplia, algo familiar que haya pasado puede bajar a necesitar un nivel de apoyo 2 a nivel emocional, claro. ¿no? Entonces es muy variado esto. Claro. Y a eso es como muy importante entregarlo en el informe. Por eso un informe no tiene que decir solamente la etiqueta diagnóstica, tiene que explicar hacia dónde va este funcionamiento para poder entender qué tipo de acompañamientos necesitamos dar. Claro, definitivamente trabajar con un niño con un diagnóstico acertado, porque también ahí viene otro tema, ¿no? Hay muchos profesionales que ya a todo le llaman autismo, ¿no? Te cuento, yo estoy haciendo también mi catarsis, ¿no? Cuando llegan los llaman de los colegios, ¿no? Nos llaman las psicólogas y dicen, queremos que le hagan un diagnóstico porque creemos que tiene autismo, ¿no? Entonces, obviamente les decimos, nosotros los terapeutas del lenguaje no hacemos ese diagnóstico. Sin embargo, evaluamos la parte del lenguaje, las habilidades sociales. Definitivamente hay un tema pragmático, en la mayoría de casos muy marcado, pero no podemos hacer la evaluación. Llegan y hacen la evaluación, pero ahí viene el tema. Mi pregunta es muy puntual. Sí, también tenemos pacientes con autismo que cada cierto tiempo, por lo general creo que son cada 6 meses, acuden al neuropediatra para que les entreguen nuestros informes como terapeutas para ir viendo cómo va evolucionando. ¿El neuropsicólogo necesita ese tipo de acompañamiento de cada 6 meses o solo es el neuropediatra? A ver, después de la evaluación que nosotros hacemos, siempre vamos a recomendar una reevaluación de acuerdo a cada niño. ¿Ok? El seguimiento neuropediátrico sí suele ser cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de trastornos del neurodesarrollo, incluyendo el autismo, pueden empezar a coexistir con otras entidades diagnósticas, ¿ok? Mientras el niño va creciendo, va evolucionando, y también por el acompañamiento terapéutico. Entonces, es sumamente importante este proceso de seguimiento de los neuropediatras, claro que sí, sobre todo si por ahí hay incluso a veces seguimientos médicos, ¿ok? Y cuando hablo de seguimientos médicos no solamente hablo de medicación, sino de que ahora se está trabajando mucho con implementar multivitamínicos, acompañamiento en cuidados nutricionales, ¿ok? Está viendo todo este proceso ya de un acompañamiento más funcional en la vida de los chicos. Entonces, ¿quién hace todo este seguimiento? El neurólogo, el doctor, el médico. Ellos son médicos, entonces ellos hacen este seguimiento. ¿Dónde entramos nosotros a tener que ver de nuevo al niño? Yo casi siempre le digo esto a los papás. Número 1, de acuerdo a lo que yo te he pedido, yo creo que a este niño lo voy a tener que ver dentro de un año. ¿Por qué? Por cómo lo he encontrado, ¿no? Porque he encontrado mucha diferenciación, un nivel muy marcado entre su desarrollo neuropsicológico y su edad cronológica, porque es un niño que no ha llevado terapias y ahora va a empezar a llevar terapias, entonces necesito verlo dentro de un año, ¿ok? Ese es 1. 2. Si tus especialistas, si el neuropediatra o si tus terapeutas creen necesario una evaluación antes de lo que yo te he dicho. Y también en otro momento que yo les digo, si todo va bien, en algunos momentos que yo le digo en etapas de vulnerabilidad, ¿ok? Sabemos que va a haber etapas de vulnerabilidad en estos chicos que tienen una funcionalidad distinta porque son momentos de mayor estrés a nivel
a nivel situacional incluso, ¿no? Si ha pasado algo situacional y ves que algo ha pasado, volvemos a verlo. Si ves que tercer grado, inicios de un primero de secundaria, el inicio de la adolescencia, el término del colegio, o sea, van a ser periodos en los cuales quizás vamos a necesitar hacer una reevaluación para poder ir observando cómo ayudarlo, ¿no? Pero casi siempre decimos o pedimos reevaluaciones, sobre todo cuando son muy pequeños y no han llevado un proceso terapéutico anualmente o cada año y medio para poder ir viendo este proceso de mejoras, ¿no? Que, como les decimos, o sea, ¿por qué es importante? Porque lo que necesitamos ver es cómo estuvo acá, cuando yo empecé a verlo, cómo han ido con sus terapias y ver que esto que encontré haya mejorado. Exacto. ¿No? Y eso también nos ayuda a ver que los procesos terapéuticos que está llevando están funcionando, porque ahí también hay todo otro tema, querida Claudia, de profesionales que suelen engañar a los papás y no tener la especialización, y al final, en vez de acompañar y ayudar a que haya una evolución, puede haber un estancamiento o incluso retrocesos. Sí, y justo hablando del tema de los profesionales y los profesionales, también otra cosa que muy graciosa que me pasa es que ya los padres ya nos dicen qué evaluación necesitan, ¿no? Entonces escriben a la página del WhatsApp de Comunícate y ponen: necesito el descarte de autismo con la prueba de A2, ¿no? A-DOS, ¿no? Así, de frente, ¿no? Por favor, quiero sacar una cita para pasar por esa evaluación con esa prueba. De frente, ¿no? Entonces, ni siquiera han preguntado quién la va a tomar, ¿no? Solo les interesa que les han dicho: esto es para descartar autismo. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, es complicado, y por ahí nos van a mandar hates de repente por esto. Un descarte no se hace con una prueba, ¿ok? No se hace con una sola prueba, no hay prueba mágica que haga descarte ni de autismo, ni de TDAH, ni de nada. Esta palabra descarte también me resuena mucho, porque cuando hablas de descarte es como, no sé, pues descarto, claro, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Fácil, ¿no? Sí, claro. No es así. Hay la prueba del A2-2, ¿ok? Es una prueba que actualmente está como muy escuchada, muy tocada, todos los profesionales la hablan, se dice que es la mejor prueba para poder diagnosticar el TEA. No es una mala prueba, ¿ok? Es una prueba que ha pasado años que la han realizado como otras pruebas como el SSQ, el ADR, el CARS. O sea, tenemos muchas pruebas que acompañan. La mayoría ha sido cuestionarios, ¿ok? La diferencia es que el A2-2 es una prueba que la toma el especialista y que busca ver que se cumplan los criterios diagnósticos de un manual. ¿Se puede tomar un A2-2? Claro que sí. Si yo creo que es importante tomarla, la voy a tomar. ¿Y quién la toma? Pero, exacto, y ahí viene. Pero si creo que no es necesaria, porque el autismo no es solamente un checklist de sintomatología diagnóstica por un manual, ¿ok? Y acá, hate para Mabel. El autismo ha ido evolucionando con el tiempo. Las pruebas que evalúan autismo han sido creadas casi siempre con una población masculina, viendo las dificultades mucho más amplias dentro de esta sintomatología, ¿no? Te doy un ejemplo. Le cuesta mirar a los ojos. ¿Ok? No hay contacto visual. Ok, ya, pero no contacto visual también lo puede tener un niño con ansiedad. No contacto visual lo puede tener un niño con TDAH. No contacto visual puede tener un niño con una dificultad oftalmológica de la bidireccionalidad de la vista. Ok, ya. Check a eso porque no me miró. O sea, cuando se evalúa
un diagnóstico de TEA necesitamos encontrar funcionalidad cognitiva. Funcionalidad cognitiva. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Dificultades o una diferencia en el procesamiento de la flexibilidad cognitiva, ¿ok? Bien estudiado por pruebas neuropsicológicas, dificultades en la focalización de la atención, necesitamos ver que exista alguna diferenciación en el proceso comunicativo y social, necesitamos ver un montón de cosas que no es solamente una prueba, ¿ok? No hay la prueba mágica y no necesitas tomar la prueba mágica si existen mayores herramientas que más que solamente hacer un checklist de sintomatología observacional, te ayude a observar funcionalidad, que es lo que necesitamos. Así es, sí, porque esto está de moda. Totalmente. ¿No? O sea, lleva el curso para que puedas hacer el diagnóstico. ¿No? Y claro, esto se ha diversificado tanto que ahora cualquiera lleva el curso. Antes un curso de A2 te costaba un montón de dinero, ¿ok? Actualmente veo que ha bajado el precio porque ahora todos se pueden meter a realizar este tipo de evaluaciones, pero ¿cuál es el criterio clínico? Eso es sumamente importante. Eso no te lo compra nadie. No solamente para, creo, la psicología, sino para todos los que trabajamos en esta área, es como cuál es tu criterio clínico, cuál es tu formación clínica para poder interpretar eso que una prueba te da. Y ahí viene la importancia de la evaluación neuropsicológica. No tomamos pruebas, interpretamos cómo la persona funciona frente a distintos estímulos. Exacto. Y bajo este criterio profesional que un terapeuta, que un neuropsicólogo debe tener es cuándo es necesario e importante la evaluación, porque también nos llegan papás que nos dicen quiero hacer un descarte, ¿no? La famosa palabra, quiero hacer un descarte de autismo. Y sé que por vender, ¿no? Porque existen lugares y profesionales que lo único que quieren al final es el marketing, ¿no? Ya lo vamos a evaluar de frente, ¿no? Para descartar, pero a veces uno se tiene que tomar el trabajo de ver y muchos no necesitan, porque finalmente ni siquiera era eso, ¿no? Porque alguien les dijo, porque por ahí lo vieron, y muchas veces me ha pasado, y sí me ha pasado, que converso con ese papá y le digo, ¿y el lenguaje cómo está? ¿Su lenguaje cómo es? Ya me cuentan, y yo siempre les digo, pasemos por una evaluación del lenguaje para conocer sus niveles, y ahí vamos a poder darle un poco de luz, ¿no? Con el tema de lo que a usted le preocupa, que es si tiene o no tiene autismo. Y muchos, Mabel, muchos de los niños a veces que hemos evaluado no tienen. No. Y pasan, y hay centros y profesionales que les toman las 1000 pruebas con muchas sesiones para decir que no tienen. O sea, hasta le hacen exámenes a nivel auditivo, tomografías, o sea, ya hay papás que se van al extremo de todo tipo de si pudieran hacer una prueba de sangre para que les digan que, o sea, realmente son muchas los canales mal informados por los que un padre suele ir para hacer ese diagnóstico. Lo que pasa es que creo yo que es muy importante el acompañamiento desde edades tempranas y desde los profesionales de primer nivel, ¿no? O sea, como yo siempre digo, es como muy importante, claro, tú tienes que ir donde el neuropediatra, porque el neuropediatra te va a pedir cosas que nosotros como neuropsicólogos, como terapeutas no sabemos y no te podemos pedir y no sabemos interpretar, pero a ver, cuando hablamos de que hay un retraso o una diferenciación en el desarrollo neuropsicológico, neurológico de un niño, no podemos jugar al diagnóstico, ¿no? No podemos jugar al tiene, no tiene, si descarte. Tiene, no tiene, ¿no? Sabiendo también como profesionales que muchas entidades diagnósticas dentro de los trastornos del neurodesarrollo comparten diferencias. Lenguaje. Un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje empieza con una dificultad de lenguaje. Autismo. Muchos niños con autismo
pueden empezar apraxia. Muchos niños con apraxia pueden empezar con eso. Mutismo selectivo. Ok, o sea, entonces, claro, es acompañar de manera real a los papás para poder ir viendo un poco qué es lo que este niño necesita, cómo lo necesita, para poder al final terminar dando una mirada real del funcionamiento y sí, un diagnóstico que es sumamente necesario para el acompañamiento, para la ayuda, para los apoyos significativos dentro del colegio, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo a los papás que, sí, hay un diagnóstico, pero lo más importante es entender cómo funciona tu hijo. Sí, eso sí es. Y creo que parte del entender el diagnóstico más que el descarte es ¿qué hago cuando ya tengo el diagnóstico? Porque te vuelvo a decir, para mí es muy claro los dos tipos de padres que llegan. Los padres que ya tienen el diagnóstico y llevan la terapia, y los niños que llevan la terapia pero que aún no tienen el diagnóstico, ¿no? Entonces son, digamos, dos grupos totalmente diferentes. Unos sienten que porque ya tienen el diagnóstico es como ya tienen todo más claro y comencemos con las terapias. Hay otros papás que no tienen ningún diagnóstico el niño, comienzan las terapias, y hay papás que no quieren comenzar las terapias hasta que el neuropsicólogo no le dé el diagnóstico de autismo, ¿no? Porque ya lo tiene claro, pero no voy a comenzar las terapias porque primero necesito, y hay muchos papás que han esperado tiempo porque no, el de acá me dijo que no tiene, este neuropediatra también me dijo que no tiene, y yo siempre les digo, desde el que el niño es pequeño y hay un retraso en su lenguaje, porque el retraso en el lenguaje no es solamente que no habla, es desde bebés, ¿no? Claro. O sea, si el niño no balbucea, también hay un retraso, y los papás piensan que el retraso solamente es cuando no habló a tiempo, ¿no? Pero viene de atrás. Entonces, cuando el niño tiene estas dificultades en su lenguaje, nosotros particularmente en el área del lenguaje aperturamos este canal de que ya comience el trabajo terapéutico y la intervención en su lenguaje, porque independientemente que lo diagnostiquen en 20 años, como siempre conversamos, no va a cambiar en nada mis objetivos el tener un diagnóstico. Lo que sí va a cambiar es cómo lo vamos a abordar todos y el acompañamiento que le vamos a dar al papá con las funciones que ahora él tiene que hacer y cómo abordarlo. Pero el papá ya sabe y tiene que entender que igual va a tener que llevar las terapias. ¿Cómo toma un papá el diagnóstico del TEA, ¿no? ¿Cómo te ha tocado a ti? Porque claro, en mi caso, decir por mis observaciones, ¿no? Porque solemos decirlo en algún momento, yo te recomiendo que pases por una evaluación neuropsicológica porque al parecer hay indicios que hemos visto durante la evolución de su terapia que podrían atribuirse a este diagnóstico. Pero la especialista, la neuropsicóloga, te lo puede decir, ¿no? Y ahí tratamos de ser muy sutiles con el papá, no alarmarlo, pero sí sé que hay profesionales, Mabel, que sí han alarmado y de frente, tiene autismo, ¿no? Eso no se cura, o no sé, o sea, quizás son muy bruscos. ¿Cómo lo han, desde tu punto de vista, cómo lo toman los papás, ¿no? Mira, definitivamente, de nuevo, ¿no? Estamos hablando de que hay toda una mirada previa, una percepción de qué es el autismo, de qué son los trastornos del neurodesarrollo, que casi siempre, por mucho tiempo, han sido negativas, ligadas a la enfermedad. Actualmente, felizmente, con toda la psicoeducación que se está tratando de brindar respecto al autismo y a otras entidades diagnósticas, ya podemos como acompañar a los papás desde una perspectiva mucho más funcional de la persona, ¿no? Es válido que un papá pase por un proceso de duelo, y yo le digo proceso de duelo porque los papás tienen una expectativa psicológica de quién quiere que sea su hijo, todos los papás.
Y a todos los papás se les rompe esta expectativa en algún momento, algunos antes y a otros después, algunos con un diagnóstico temprano, otros en la adolescencia cuando su hijo ya no quiere ser lo que ellos quieren que sea, ¿ok? Y es un proceso de duelo que los papás tienen que pasar, y la importancia es cómo los acompañas a pasar por esto, desde qué esquema de pensamiento, desde qué nivel de perspectiva y de mirada van a tener respecto a qué es el autismo o qué es el TDAH, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, incluso a veces te bromeo y digo, a veces los papás prefieren que sea TDAH que autismo, o no, sí. Entonces, no, sí, por favor, dígame que es TDAH, no que tiene autismo, y es como... Los dos funcionan casi parecido, ¿ok? Si hablamos de un funcionamiento y el ambiente familiar que es tan importante para el desarrollo neuropsicológico de una persona neurodivergente, ¿no? Entonces, felizmente la neurodivergencia actualmente ya se está viendo de una manera mucho más amable. Sí, ¿okay? Más inclusiva también, ¿no? Sabiendo también que el diagnóstico tardío de adultos con autismo están haciendo que se observe este espectro mucho más amplio de, oye, sí, o sea, porque se tenía como esa mirada de que nunca va a hacer nada, siempre, ¿ok? Y ahora es como, mira, es profesional, mira, es mi doctor el que me está viendo y tiene autismo, ¿ok? Es mi psicóloga la que ¿ok? Entonces es como, ahora hay como esta mirada de la neurodiversidad de una manera más amable. Eso no quita que para un papá sea difícil por la incertidumbre del acompañamiento y la crianza de un niño que piensa totalmente distinto a ti, o de un niño que este mundo no está creado para él. Entonces va a haber tristeza, van a necesitar acompañamiento y sobre todo profesionales que no los engañen, porque ese yo creo que es el daño más grande que podemos hacer, ¿no? Engañarlos y no acompañarlos ni ayudarlos de manera real en las necesidades de sus hijos, claro, y de ellos mismos. Exacto, como papás. Exacto, ¿no? Porque como dicen, las medias verdades terminan siendo las mentiras también, ¿no? A veces el no informar es parte de un engaño. Exacto. ¿No? De no darle la información correcta en el momento preciso, ¿no? Y muchos papás nuevamente buscan eso, ¿no? Y el podcast que tenemos es de haber sabido, justamente porque lo que quieren los padres es informarse a tiempo y no haber esperado tanto proceso, haber alargado tantas cosas para que los padres entiendan, pasen por este duelo que por supuesto es la negación, el aceptar. O incluso ellos mismos verse en sus hijos, porque un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo tiene mucha coexistencia con un papá que también no ha sido diagnosticado. Sí, eso va a ser otro tema sí, de verdad que sí. Hay niños que tienen TEA, y hay papás que, sea la mamá o el papá, pero más el papá, que perfila a muchas características relacionadas y la frustración que puede tener el papá por esas cosas que él también puede tener, ¿no? No estoy diciendo que todos los papás de los niños con autismo tengan autismo, pero sí hay características en cuanto a rigidez, en cuanto a ciertas cosas que también los limitan en el trato que van a tener con su hijo, y por eso es importante, ¿no? Te agradezco, Mabel, enormemente esta conversación que aclara mucho a los padres de la información que necesitan recibir con los profesionales adecuados, con las evaluaciones y las pruebas adecuadas, ¿no? Yo les voy a dejar los datos de Mabel para que puedan comunicarse con ella. Nosotros en Comunícate la recomendamos siempre a ella cuando tenemos un niño, y nuestros pacientes y los papás lo saben de frente. Si vemos algo, observamos algo, Mabel puede hacer este descarte, y de hecho te voy a invitar en otro momento para hablar también de otros trastornos del neurodesarrollo que son importantes y vitales, y ver un poco la diferencia, ¿no? Entonces, eso ha sido todo en este episodio. Espero que les haya gustado, y vamos a tener muchos más para que ustedes puedan estar informados y puedan, como les digo, decir de haber sabido. Así que nos vemos en un próximo programa. Bye. Gracias.